Bueno, hoy vamos a cerrar el programa con un invitado especial por la disciplina en la cual es maestro y especial también para lo que es el programa. De todas maneras quisimos tenerlo aquí. Me refiero al maestro de la meditación y de la medicina tibetana, Seyu Rinpoche. Bienvenido, un gusto de que nos acompañe. Muchas gracias, muy gusto y honrado estar acá Bueno, con digamos ustedes y con el pueblo uruguayo. sí, digamos que tú naciste en Brasil, vas a hablar en una especie de portuñol, Sí, o claro. portugués, como que te quede mejor. Perdón. Pero que en rigor estás radicado en California, allí Sergio trabaja para los hospitales de las universidades de Stanford y San Francisco. A propósito, tuviste una actividad con médicos aquí en Uruguay planteando la meditación en el marco de lo que se conoce como medicina tibetana, Sí, sí, sí. como parte también de una cura o de un proceso terapéutico. ¿Cómo te recibieron los médicos? Muy bien, mas lo principal objetivo de ayer fue en pensar un diálogo más profundo do que la ciencia. Entonces hablamos del cerebro, la conciencia y la meditación, en que puede los dos campos se colaborar para que podamos tener un mejor desarrollo de la persona humana. ¿Te parece que la ciencia sigue estando todavía muy pendiente del modelo positivista, materialista, del viejo paradigma newtoniano de la causa y el efecto, o que también está siendo permeada por esta nueva realidad, que es la demanda de la propia civilización, que está reclamando también espacios para cuestiones espirituales o de meditación? Claro, el ser humano continúa desarrollando, ¿no? Por la propia neurociencia verificamos que nosotros salimos mucho de un cerebro reptil y tenemos un cerebro límbico. Ahora estamos pasando para un cerebro más de los córtex, del neocórtex y todo, ¿no? Entonces, interesante. En los años 60 y 70 tuvimos, por así decir, una revolución, una invasión de gurú en el mundo. Sí, Claro. sí. Entonces sustituimos la psicoanálisis, todo el mundo tenía un analista, Sí. para un gurú, ¿cierto? En cierto punto, no, el gurú es más barato do que un psicoanalista. Es probable, sí. Mas é verdade que muitos maestros veniam e todo teve uma absorção muito grande da cultura, das tradições espirituais do Oriente. Mas poucos gurus tiveram a preocupação de estar cerca da ciência. E dois deles foram bastante importantes nesta aproximação. Uno foi o chamado Maharishi Mahesh Yogi, que desarrollou a meditação transcendental, Sí. que todos têm. E a maioria dos seus estudantes foram médicos profissionais, principalmente da área da saúde e tudo. O outro foi a sua santidade, el Dalai Lama, Sí. que tive muitos estudantes, na época, estudantes de medicina, estudantes de psicologia, e que pensaram a estudar o budismo tibetano, principalmente o que nós outros chamamos a psicologia budista, entender a mente como hacemos. E de mais a mais, estes iniciantes médicos se tornaram famosos e tiveram um acesso muito grande de escolas como Stanford, Harvard, Yale y muchas otras universidades americanas. De las más célebres universidades de Estados Unidos. Pero ¿hay una psicología tibetana, Sergio, que sea contraria o diferente a lo que conocemos en Occidente como la psiquis humana? No es que sea contrario, mas entende mucho más una parte sutil de la conciencia que por mucho tiempo la propia medicina tradicional
no quería hablar de conciencia, porque no podía poner los dedos dónde está la conciencia. Claro. ¿Y qué es la conciencia? Si yo no consigo poner la mano, entonces no toco, ¿no? Entonces, esto no tenía mucho, ¿cómo se dice? Desarrollo, ¿no? Desarrollo, Claro. mucho enfoque, Claro. muchos focos para que tuviese investigaciones. La psicología budista, o que acontece, es ver nosotros como un todo. O que penso, qué tipo de realidad que yo veo. Nosotros vemos una color. ¿Será que esta color es verdaderamente una color? Entonces, como se dice, transcende los paradigmas normales de una vida normal. Entonces, esta es la base de la psicología budista, que entiende, provoca un tipo de investigación mental diferente de la investigación normal que nosotros tenemos. Sí, la investigación que está basada mucho en lo material, en la neurociencia. Los grandes avances de la neurociencia tienen que ver con el conocimiento cada vez más refinado del cerebro, ¿sí? La materia, ¿no? Claro. Y acá estamos hablando de otro tipo de disciplinas, probablemente de otro tipo de planos, donde el ser humano también se expresa, que en la cultura occidental le fueron quedando un poco, bueno, de costado por el gran desarrollo científico-tecnológico, el gran desarrollo económico y comercial de las últimas décadas, el consumo y ese tipo de cosas. ¿Te parece que hay una búsqueda o que hay un regreso del hombre occidental o del hombre y la mujer occidentales hacia un espacio de meditación en el sentido más... No un regreso, mas es que nosotros desarrollamos mucho tecnológicamente, ¿está claro? Entonces, una visión mucho más del cerebro, do hemisferio izquierdo, mas no utilizamos mucho lo derecho, que es la creatividad, Claro. que es una parte. Entonces, o que houve, por causa do nosso desarrollo, desarrollamos muito, como que tu has referido, la parte material do desarrollo, do conocimiento. Mas la parte derecha es que da lo bienestar. Ese bienestar, sí, lo cerebro es lo medio, mas no lo fin. Claro. Entonces, existe todos los impulsos que podemos pela parte de emociones. Antigamente, mucho recientemente, trabajamos las emociones como... la patología, la casi. patología, los traumas, Claro. las cosas traumáticas, ¿no es verdad? Las emociones mundanas o triviales no prestaba atención. Claro. Mas estas pequeñas emociones triviales son causas hoy de muchas enfermedades. Son causas hoy de un ataque de corazón, Claro. lo estrés, Sí. todo eso. Entonces, el hombre, después de todo ese desarrollo de ciertas disciplinas científicas como psicología y la psicanálisis, entonces comienza, ¿en qué puedo ver diferente? Como dice, esos maestros que vinieron anteriormente dejaron buenas semillas. Y todo campo de investigaciones que ha hecho en el pasado, ahora empieza a traer una curiosidad bastante importante. Entonces, tiene un modo de ver que la ciencia toma mucho tiempo para investigar. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tuve de verificar que la Tierra era redonda? Esférica, claro, sí. Esférica. Claro. ¿Cuánto tiempo tuve que verificar o que es la gravedad? ¿Está claro? Y mucha negación de la parte científica. Mas después que eso empieza, y ahí tan pronto se explota, ahí todo dice, bueno, yo es que descubrí la gravedad. Claro, claro. Todo que oí que la Tierra es redonda. Claro, después de miles de años de negarlo. Claro. Exacto. Entonces, lo mismo. Entonces, la ciencia está tomando. Entonces, para mí, es uno de los puntos que me gusta mucho del budismo, porque un príncipe
há 2.500 anos que é chamado de Buda, e o termo Buda é um apelido, é uma pessoa que se tornou despierta. Que despertar é esse? Pode ter uma consciência mais aberta para ver outro tipo de realidade. Esse que é o fundamento do budismo, é abrir as pessoas para que possa ter una otra realidad. Claro, no es propiamente una religión en el sentido que lo entendemos, o que entendemos las religiones monoteístas, como puede ser el cristianismo, el judaísmo, el islam. Claro, esto fue el principio del budismo. Claro. Mas el hombre siempre tiene que tener, para seguir como se dice, los caminos de todos, se tornó una religión también. También, claro, claro. Entonces la filosofía siempre estuvo ahí, mas el principio primero del Quizás budismo, pudo haber pasado lo mismo con Jesús. sí, Claro. de ver, con todo, Claro. ¿no? Porque siempre en la religión procuramos un salvador. Y que Buda dice, los salvadores somos nosotros. Tenemos que despertar esta mente. Y ahora yo estoy contento, muy contento, que la comunidad científica empieza a estar despierta para entender una capacidad interior que nos tenemos para nos tornarmos hombres. No digo hombre como los géneros, Sí. no digo hombres latinos, hombres anglosaxones, mas la humanidad ser más justas, más humanas, no sentido de cultivar más un amor, compasión y claridad para todos nosotros. Está claro. Bueno, Sergio, ya has dado varias charlas en distintos ámbitos académicos, universitarios. Los días 14, 15 y 16 está programado un retiro espiritual en la localidad de José Ignacio. Allí aparece un tema que daría para mucho y lamentablemente tenemos que cerrar, que es la compasión, ¿no? Como consigna que orientará estas jornadas de introspección en la costa de Maldonado. También los días 19 y 20 se va, a las 21:30 se va a desarrollar una iniciación con posterior comentario titulado Iniciación al Buda de la Medicina. Esto es en el restaurante y teatro Lindolfo, si no me equivoco. Bueno, de todas maneras quedan los datos en producción para aquellos que estén interesados. Solo adelante. una observación de este retiro en José Ignacio, ¿no? Yo voy a hablar durante 3 días de compasión. Entonces, por ejemplo, una persona está hablando de compasión. Este es un curso existente, porque existe un departamento de compasión e investigación altruística en Stanford. En Stanford. Que es una cosa Increíble. Universitaria, académica, es importante. Ese es un tópico que está creciendo mucho, como nosotros podemos tener una cualidad mental o más altruística y más compasiva para con nosotros y para con el mundo. Sí, porque uno puede entender, o solemos entender la compasión como algo que sentimos hacia el otro, Sí. En el mejor de los casos. Pero es más difícil entenderlo como algo que sentimos con el otro y como algo que sentimos con nosotros mismos también, Claro, ¿no? eso mismo. Con quien muchas veces no tenemos mucha No, compasión. es más fácil los otros que nos mismos. Claro. Muchas gracias por estar en por Uruguay y todo. por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar allí. En 7 días nos reencontramos en una nueva entrega del Lado Oculto.